Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Fausto Peretelín, ya lo sabe, analista internacional. Fausto, te podemos ver en Telefórmula, pero seguimos también en Radio Fórmula. Un gustazo, buenas Hola, noches. Fausto. Gusto en saludarles, Mari Carmen, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, Oye, yo Fausto. digo que éramos muchos y parió la abuela. Groenlandia está ahora y nos va a complicar el Temec después de lo que pasó hoy en Davos con esta defensa que hizo Mark Carney, que hizo Manuel Macron y mañana que participa Donald Trump. ¿Qué tanto crees que sí o no afecta al Temec lo que está pasando con Groenlandia, creo que por vez primera Europa ya está reaccionando y con una contraofensiva? Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, todo depende, Mari Carmen. Yo creo que si Donald Trump rompiera esta alianza con la Unión Europea, con los europeos, inclusive con la OTAN, en caso de que tome la decisión de apropiarse de la isla Groenlandia, pues esta revisión del TEMEC o esta renegociación, va a ser un entorno internacional muy complejo, en donde quizás Donald Trump podría o desearía reducir riesgos con su vecino del sur, y esto sería pues quizás algo benéfico. Sin embargo, en un ambiente tan turbio, porque se puede desencadenar las sanciones, los castigos de la Unión Europea hacia Estados Unidos, eso también podría enturbiar, ¿no? Es decir, es una moneda al aire que lamentablemente, al no ser predecible el presidente Donald Trump, la incertidumbre va creciendo. Entonces, es lamentable que a estas alturas ya de este año, bueno, inicia el año 2026, no sepamos con claridad cuál va a ser la ruta crítica a seguir y sobre todo si va a haber un buen ambiente de la renegociación o de la revisión del TEMEC o si por el contrario va a haber un ambiente más hostil por parte de Estados Unidos hacia los aliados, que es uno de ellos México. Sí, claro, Fausto, te saluda José Yuste con el gusto, desde luego. Oye, Fausto, fíjate que hoy vimos ya un rompimiento total de Canadá con Estados Unidos. Ya habíamos visto un acercamiento del primer ministro canadiense, Mark Carney, con China, al ir y decirle, ¿sabes qué? Reducimos los aranceles a los autos chinos, de un acercamiento ya comercial. Obviamente yendo ya en contra de lo que quiere Donald Trump, y hoy en Davos, pues un discurso muy fuerte de Mark Carney también en contra de Donald Trump. Y este es, bueno, pues nuestro socio comercial también, Canadá. Sí, Pepe, buenas noches. Pues es claro que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya se hartó. Creo que aprovecha este momento para dar un discurso muy enérgico, muy claro, de igual a igual, frente a Estados Unidos, pero sí habla ya del malestar que estaba acumulándose después de varios meses, en donde Donald Trump también lo traía muy cansado, muy harto, porque también tiene la mira a Canadá, ¿no? Y si revisamos hoy la inteligencia artificial y esta publicación donde aparece Donald Trump en la Casa Blanca con el mapa de América, Sí, en donde Canadá ya tiene la bandera de Estados Unidos junto con Venezuela, Groenlandia, pues eso creo que lo hizo estallar. Eh, Me parece que México sí tendría que estar de aliado y revisando y cerca de Mark Carney, el canadiense, porque como bien dijo en su discurso, si solamente vamos a negociar de tú a tú, va a haber una oportunidad de que Donald Trump pues aproveche el debilitamiento, ¿no? En este caso de Canadá o en este caso de México, porque ya está vislumbrando que no va a haber un TEMEC de 3 países, sino una negociación comercial a 2 países, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México. Es muy probable que así suceda bajo estas palabras del propio canadiense. Oye, en este contexto hoy le mandamos de regalo de cumpleaños, de aniversario de gobierno, a 37 criminales a Estados Unidos bajo una figura jurídica muy sui generis, porque no es extradición, sino traslado con la condición de que no les aplique la pena de muerte. Sí, es otro de los elementos en donde la presidenta mexicana intenta calmar las peticiones que han ido creciendo por parte del presidente Donald Trump, en donde seguramente esa famosa lista, si tú recordarás, Mari Carmen, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos cuando vino a México el año pasado, dio a conocer en una entrevista con Fox que ya tenía o que le había dado a la presidenta de México hasta los datos biométricos
de aquellos perfiles de personajes que ya desea Estados Unidos. Nada nos dice que en esos datos biométricos pertenezcan pues también a posibles políticos que estén vinculados con el narcotráfico, que después de lo del Mayo Zambada, pues es evidente que algunos de ellos, en el caso del gobernador de Sinaloa, pues se acerca como una probabilidad, ¿no? Sin que yo sea un perito ni el fiscal general, pero en realidad sí la fiscal de Estados Unidos ya está de alguna manera pues con los datos sobre la mesa puestos en Palacio Nacional. Entonces, está aprovechando, Mari Carmen, creo que el momento de la detención de Nicolás Maduro ha envalentonado al presidente Donald Trump y en esta semana pues ya ha sacado ideas de primero quizás lanzar su propio Consejo de Seguridad de su propia ONU, si así se le permite llamar, bajo $1,000 millones de entrada, en donde ya está cansado Donald Trump de que los organismos multilaterales intenten atemperarlo o decirle que debe de consensuar, ¿no?, todas sus decisiones o algunas de sus decisiones con países. Oye, y lo peor, Fausto, es que es apenas el primer año de Donald Trump. ¿No? Faltan otros 3 años. Y realmente en este primer aniversario pues ha deshecho prácticamente todo. Está cambiando el orden geopolítico, el orden mundial lo está cambiando, el que había después de la posguerra, que había quedado, se está cambiando, donde pues, no estamos viendo ya un Estados Unidos demócrata, liberal, estamos viendo un Estados Unidos más bien anexionista, proimperialista, concentrador de poder. En fin, está siendo muy complicado este primer año de Donald Trump. Sí, pues imagínate, Pepe invita a Putin, invita a Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que de alguna forma pues, es un títere del presidente ruso, a este llamado Acuerdo de la Paz o un Consejo de la Paz, un board, ¿no? En donde pues precisamente habla de que ya está posiblemente pensando en dejar a un lado a la ONU. Pero bueno, antes de llegar a ese espacio, creo que la amenaza frente a Groenlandia lo haría a Donald Trump con un perfil de un autócrata y de un Estado canalla, ¿no? Dirigente de un Estado canalla que pone en riesgo el orden internacional y que era impensable pensar hace algunos años en este escenario. Yo creo que pelearse con sus aliados de la Unión Europea, que siempre fueron juntos después de la Segunda Guerra Mundial y que el Plan Marshall ayudó a levantar la economía europea, pero también a generar un mercado comercial con Estados Unidos, lo pone en vilo, lo pone en riesgo. Estos mensajes que hizo públicos Donald Trump con el presidente de Francia, Macron, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo pone en un escenario en lo que Francis Fukuyama diría que en el siglo pasado, para Estados Unidos, el principal activo era la confianza. Bueno, cuando él ya da a conocer esta mañana estos chats, lo pone en un escenario totalmente de desconfianza, en donde los presidentes ya inclusive en los chats privados ya no se van a atrever a escribirle a Donald Trump elementos sensibles o peligrosos que puedan ser Sí, usados en su claro. contra. Que eso es sin precedente, Fausto. Nunca se ha visto que un presidente balconeara lo que otro mandatario, en este caso Macron, y el presidente de la OTAN les estaba diciendo. No, ahora, ¿qué esperas mañana? Hay una gran expectativa. Va a acaparar cámara, va a ser rockstar, va a estar ahí Donald Trump en Davos. ¿Qué esperarías de este mensaje muy belicoso, muy conservador, muy triunfalista? ¿Qué Trump crees que vamos a ver mañana en Davos? Pues mira, yo creo que no va a variar mucho, no va a cambiar mucho de las peticiones que ha hecho a lo largo de los últimos, sobre todo de las últimas horas, yo diría, que ha incrementado su perfil de un personaje burlón e intimidatorio frente a los europeos, pero particularmente frente a Groenlandia. Y cuando le preguntaron hoy en la Casa Blanca qué va a pasar, dice, ya verán, ¿no? Ya verán mañana a ver qué sucede. Pero lo que sí es cierto es que va a calentar los hielos, los iglús allá en Davos, en donde la convierte de facto en un foro geopolítico, pero las finanzas internacionales van a estar ahí muy sensibles y muy nerviosas, esperando y detallando cada palabra que mencione él, pero sí, no creo que vaya a dar vuelta en U, inclusive podría poner en riesgo la situación en Ucrania si llegara a decir, bueno, yo voy a arreglar el problema de Ucrania siempre y cuando me quede con Groenlandia.
ahí ya veríamos un descarrilamiento, ¿no?, de los propios europeos, porque todos se llevarían las manos a la cabeza diciendo, hasta aquí llegamos con él, ¿no? Sí, de verdad que es impresionante lo que está pasando con Donald Trump, porque en efecto, tú bien lo comentabas, los que habían sido sus aliados dentro de la OTAN todo el tiempo durante décadas, de repente, bueno, se anima a perderlos, a confrontarlos, a ir en contra de ellos con tal de adquirir Groenlandia. Es impresionante, ¿no? Y lo otro que decías, este mapa de inteligencia artificial donde lo presenta y presenta ya Canadá anexado a Estados Unidos, la verdad es que ya subió mucho de tono todo. Sí, Pepe, es una burla. Es experto en esos temas, en ser tendencia de las redes sociales, en ser tendencia en el círculo político en donde se mueve, pero sobre todo en el ámbito internacional. Él llegó hace un año prometiendo que no iba a meter pues, misiles y tanques a los países, pero lo que sí está haciendo es una diplomacia dogmática, muy ideologizada, en donde ve el mundo como amigos y enemigos, y ve a América, todo el continente, como un patio trasero, que inclusive Canadá podría para él pues caer, ¿no? Con este dibujo, con esta inteligencia artificial que presentó esta mañana, pero creo que Mark Carney respondió muy bien, a la altura de un primer ministro que representa como a un país, ¿no?, como es Canadá, y que no se va a dejar amedrentar por Donald Trump. Creo que ese es un ejemplo que muchos países deberíamos de tomar como ejemplo. En Canadá, yo ahorita que estuve ahí fin de año, en la televisión todo el tiempo están pasando anuncios de, ahora sí, de que haz a Canadá great again, o sea, al revés, de que consuma lo canadiense. Les decía yo, ya están tratando de no consumir nada de Estados Unidos, y el mensaje es a los obreros, a los trabajadores, invertir en Canadá y generar empleos en Canadá. Sí, son momentos de enorme nacionalismo, ¿no? Porque eso también Sí. le inyecta un componente a los canadienses de generar más soberanía y Claro. más nacionalismo interno, lo cual, pues, deja entrever un poco lo que pasaba Es, en el siglo pasado, ¿no? Es decir, Fausto, la confrontación nacionalista lo nos que va a lleva es agarrar la precisamente a las guillotina, guerras. Fausto. Ya sabes Fausto, cómo es esto. Fausto Pretelín, Pero muchas muchas gracias, gracias, Fausto Un Pretelín, un abrazo. gustazo. Buenas noches, hasta Buenas pronto. Buenas noches. noches.